3. Las cosas que son. Nunca había soñado que el negocio de las palomas pudiera resultar tan bien como lo había hecho, pero tampoco había soñado que iban a estar construyendo una ciudad a una distancia tan corta de Magdala de los Peces. Ingenieros, funcionarios, sacerdotes, guardias y soldados, y en general personas de buena condición económica de todas las naciones, se acercaron hasta allí con la intención de enviar sus mensajes. Su línea de trabajo suponía que uno tenía que enviar las propias palomas a otras ciudades, y que quienes las recibían a su vez nos enviaban las suyas. Era necesario tener bien marcadas cuáles eran las que podían hacer un viaje a Tiro y cuáles las que iban a volar hacia Alejandría o incluso lugares mucho más remotos como Cartago, de donde Jesús había traído unas pocas, que por cierto nunca se habían usado. María estaba ganando realmente muy bien, gracias a la construcción de la ciudad, y a veces, cuando al hablar de eso, veía sonreír a Santiago, y se preguntaba si no había habido una historia conocida por él y por Jesús sobre la que habían planeado el beneficio económico de ella. De cualquier manera, vivía ahora en su casa, que en realidad era de José, quien a su vez solía dejar en ella a Raquel por largos periodos. También la compartía con la viuda de su cuñado, quien se había transformado en algo así como una sombra, muy solícita, eso sí, para atenderla en las cuestiones del hogar, pero totalmente ausente por todo lo demás. Con tanto ajetreo, se le estaba complicando ir hasta Nazaret para las clases de Santiago, así que muchas veces él se venía hasta Magdala de los Peces en unas cortas vacaciones, acompañado de Susana, María de Betania y Mariam. En otras ocasiones, iba solo por el día, y lo hacía solo, y en tales casos cuidaban muy bien de no estar nunca a solas para evitar las habladurías. Pero cuando podía, era ella quien iba a Nazaret, especialmente cuando Jesús volvía de algún viaje, para así enterarse de novedades del mundo, ese del que sus palomas iban y venían, y que ella conjeturaba en sueños. Decidió construir un segundo palomar, más grande, con la idea de ampliar un poco, pero también porque el primero, en alguna tormenta, había sufrido daños. Así que siempre podía pasar de uno al otro las palomas, mientras se reparaba el que lo necesitase. Yendo o viniendo, en esos años había ido como Susana, al crecer, había unido a su inteligencia para los números una gran destreza física y un gusto por las actividades riesgosas. También le simpatizaba María, la hermana de Lázaro, quien, por el contrario, podía pasarse mucho tiempo sentada, leyendo y después reflexionando sobre las cosas que había leído. María era la que escribía mejor, igual que Susana era quien a todos aventajaba en el cálculo. María me estaba interesada en la aplicación de los conocimientos, así que aprendía de todo lo que necesitaba. También le interesaba lo que tenía que ver con la historia reciente de su pueblo. A ella le importaba mucho más los asuntos que tenían que ver con la vida y la muerte, y todo lo referente a la religión. En una ocasión vinieron también Judas y Simón, con lo que la clase estaba verdaderamente completa. Simón era pequeño aún, y tenía gran placer en la lectura, pero mucho más en que le contaran historias heroicas de las que se tratan en las escrituras más antiguas. Judas estaba totalmente centrado en estudiar las escrituras de los esenios y en practicar la técnica para el canto, así que las clases propiamente no les prestaba mucha atención. A la hora de comer no probaba la carne ni el pescado, costumbre que se había pasado también a la hermana de Lázaro. Una noche, después del primer sueño, se encontró conversando con María y Santiago sobre la muy pronta llegada de Jesús y sobre las cosas que ocurrirían en el correr del verano. Otros años, a esa fecha, ya habían recibido el mensaje de que estaba en Alejandría. María se sentía muy contenta por todo el apoyo que ellos le habían dado, y así se los dijo.
Mariam buscó cambiar de tema y apenas comentó que simplemente habían hecho lo más oportuno a cada paso. Santiago le recordó que, poco tiempo atrás, ellos no tenían ninguna fortuna. Había sido la ayuda del tío lo que les había permitido encaminarse, y por eso mismo ellos debían ayudar también a otros. Si tu padre hubiera seguido vivo y trabajando, ¿qué habría ocurrido?, preguntó la de las palomas en voz alta. Mariam sintió como un escalofrío y miró fijamente hacia las estrellas, quedando en silencio. Santiago dijo: posiblemente yo sería un ebanista en Alejandría. Jesús tendría un puesto en el mercado e iría de caravanas de aquí para allá, pero sin la participación en los grandes negocios que hoy tiene. Y yo sería mendiga en el patio del templo o habría regresado a Antioquía para un destino tal vez peor, dijo la anfitriona. No tiene sentido hablar de lo que podría haber sido, dijo Mariam, rompiendo su silencio. Tiene sentido hablar de las cosas que son. Capítulo 4. El hombre de la asamblea. Llegados a Alejandría, fue a buscar, como había hecho en los últimos años, una de las palomas de María para enviar a Jerusalén con el aviso de que ya habían llegado hasta allí y que en pocos días habrían regresado a Judea. Esta vez tenía, además de las habituales actividades de su trabajo, algo más que hacer. Iba a alquilar una casa en forma permanente. Así podría tenerla cuando pasaba por allí. Pero además, cuando el próximo año su familia concurriese a la boda de Salomé, ya debidamente pactada, podrían estar cómodamente en ella. Pensó que iba a tener que dedicarle a esos menesteres un par de días, pero resultó que tuvo mucha suerte. Dimas decía que no era suerte, sino que el tintineo de su oro atraía las oportunidades. Encontró rápidamente en un barrio judío para personas de altos recursos una casa según la moda griega, adaptada al clima del lugar. Por el contrato de arrendamiento acordado, no solamente iba a disponer del bien, sino que el arrendador se encargaría de suministrar la custodia de la casa y de su mantenimiento cuando Jesús y los suyos no estuvieran en las cercanías. No se hallaba demasiado lejos de aquella casa en la que Filón les enseñaba a él y a Santiago. Pensó en darse una vueltita por el lugar de su maestro, pero lo sopesó mejor. Un cierto sentido de prudencia le llevó a ver que era mejor no tener que dar demasiadas explicaciones, así que no lo hizo y usó su tiempo en alguna otra cosa. Jesús tenía planes para otros viajes y rutas que pensaba recorrer en años venideros, así que decidió tratar de conseguir alguna información al respecto. Fueron con Dimas a la biblioteca y en los jardines que la circundaban halló, como esperaba, un gimnosofista. Lo invitó a conversar y éste aceptó en un griego teñido de un acento local, para ellos desconocido, pero igualmente comprensible. A diferencia de otros gimnosofistas que había conocido en su infancia, éste estaba vestido, pero, igual que los que ya había conocido, adoptaba esa postura con las piernas cruzadas, la espalda recta y los brazos apoyados sobre las primeras, guardando un memorable silencio. Vestía una túnica y tenía un cuenco. Los de su tipo, que antes habían conocido, solían también tener uno, pero no similar. Este parecía más apropiado para transportar grano y el de aquellos para llevar agua. Y no tenía el plumerillo hecho con las plumas que el pavo real iba perdiendo y que tanto le había llamado la atención en su infancia. Conversando con él, Jesús se enteró de que este y aquellos gimnosofistas correspondían a religiones muy distintas. Provenían del mismo y remoto país, aquel en que habían terminado las conquistas de Alejandro Magno,
En ese país había en realidad muchas ciudades y reinos, muy anteriores a la llegada de los griegos, y se practicaban incluso otras religiones más. El hombre habló primero de aquellos a quienes Jesús había visto antes. Eran seguidores de un sabio que enseñaba que había que privarse de todos los bienes como forma de matar toda necesidad. Así podrían llegar a alcanzar la omniscencia, y cuando eso ocurriese ya no se sentiría ni hambre ni sed, y se lograba trascender y salir del círculo del dolor humano. Luego le contó que él seguía a otro sabio, al que llamaban Buda. En un principio era un príncipe y su familia lo había mantenido encerrado en su palacio por una profecía adversa. Pero cuando salió al mundo y vio el sufrimiento de los pobres, cosa que nunca antes había conocido, decidió deshacerse de todos sus bienes y buscar la iluminación para luego compartir un camino que terminase con el dolor humano. El camino que encontró estaba basado en la renuncia a los bienes del mundo y de los deseos, para alcanzar de tal modo una conciencia despierta. Y luego había enseñado ese camino, que llamaban el camino del medio, y sus seguidores se reunían en asambleas, y no tenían bienes propios, y practicaban la caridad y la meditación. Igual que pasaba en todas las religiones, entre los seguidores de Buda, habían algunos que tenían el énfasis puesto en la meditación y el silencio en soledad. Pero su interlocutor integraba otro grupo, que era más nuevo. Ellos creían que había en el mundo salvadores, que al despertar a la verdad conseguían que muchas personas pudieran superar el sufrimiento. De ese modo se podían salvar universos enteros, porque decían que había muchos universos sometidos al sufrimiento y la pena. Para eso había que ver las cosas como realmente son, superar la apariencia y comprender que los deseos del corazón nos apartaban de la liberación que se alcanzaba en el ansiado estado de despertar y serenidad. Esa charla despertó mucho el interés de Jesús, pero Dimas consideró que este hombre decía muchas tonterías, aunque no podía dejar de simpatizar con él, y tenía ganas de darle unos buenos coscorrones para que dejase de decir tonterías e hiciese como todo el mundo. Luego, mientras cenaban, les habló de que provenía de las tierras de Bactriana, donde había un reino griego con gentes de la India y otra ciudad también llamada Alejandría. De esa ciudad y de esas tierras y sus rutas era de lo que Jesús mucho quería saber. El gimnosofista había recorrido desde allí hasta Alejandría en el Nilo, como la llamaba, todo el camino a pie. Así que le brindó mucha información de las rutas, las carreteras, los reinos, los reyes. Tanta información que Jesús que terminó anotando en un papiro buena parte de ella. Era tanta y nueva que temía llegar a olvidarla. Siempre había creído que para llegar a esas tierras había que pasar por Babilonia o partir desde la costa egipcia del Mar Rojo por barco. Pero ahora supo que había otra ruta que seguía de Damasco a la antigua Siria, desde allí hasta Armenia y por las montañas del norte, atravesando las tierras de los persas hasta unas altísimas montañas, las de Bactriana, de donde provenía justamente esa piedra que le fascinaba en sus sueños, el lapislázuli. Dimas comentó que había oído que esa tierra estaba muy convulsionada, que abundaban las guerras en ese momento, y preguntó si era prudente viajar por allí. «Yo he viajado sin armas ni custodios», le dijo el invitado, «y hasta aquí llegué perfectamente». «No eres un comerciante que va con oro y con mercancías», insistió Dimas. «¿Tú crees que no somos una nación civilizada? Hasta nuestras ciudades puedes llevar letras con depósitos hechos en el reino de los partos. Pero a tu vuelta tendrás menos oro y, por cierto, tendrás valiosas mercancías. Así que entonces deberás contratar una guardia. Y no tengo dudas cuando digo
que los soldados de Bactriana son y serán los mejores del mundo. Jamás han sido derrotados. ¿Y sus bandoleros cómo son?, preguntó el esclavo con interés. Son soldados también.